Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Lucas capítulo 21, la ofrenda de la viuda. Para ello vamos a orar. Querido Señor, en este momento te agradecemos por tu maravillosa bondad y misericordia, porque sabemos que en ti podemos encontrar la respuesta a nuestras inquietudes y porque esperamos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro en el estudio de tu palabra. Guíanos, Señor, para que podamos aprender más y más de ti y de la salvación que nos ofreces. Lo pedimos en Jesús. Amén. Estamos en la semana de la pasión y muerte de Jesús. Al parecer está llegando el final de lo que nosotros llamaríamos el martes. Después de tener una larga discusión con los espías enviados por los escribas y fariseos, Jesús ahora pasa a otro escenario, donde dejará lecciones importantes para sus discípulos, pero también son lecciones que se aplican a todos los cristianos de todas las épocas. El capítulo 21 de Lucas comienza con la narración de la ofrenda de la viuda. Leamos los versículos 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, pues todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Jesús acababa de salir de un victorioso y largo acerbo y conflicto con los dirigentes de la nación, y estaba por dejar para siempre el sagrado recinto del templo. Jesús se ubica en un lugar enfrente de lo que se conoce como la entrada al atrio de las mujeres, donde se encontraban las arcas de las ofrendas. Entonces se describe que los hombres ricos pasaban y depositaban sus grandes ofrendas y eran reconocidos por todos los presentes como grandes contribuyentes. Entonces, silenciosamente, se acerca una mujer que era viuda, que tenía que trabajar todos los días para poder sobrevivir, y ella deposita tímidamente su pequeña ofrenda, equivalente a una pequeña cantidad. Pero Jesús, que ve todo de otra manera, reconoce que esta mujer dio más que todos, porque ella había dado de su ofrenda con alegría y era todo lo que tenía para vivir. Mientras que todos los demás daban lo que les sobraba, ella daba todo lo que tenía. El valor es mucho mayor. Esto nos da lecciones importantes. Número 1. No importa la cantidad que se da, sino la generosidad con que se da. Esta mujer hizo una ofrenda de sacrificio, dio todo lo que tenía, lo dio desde el fondo de su corazón. Y ese es el valor más importante. Elena de White comenta: el Salvador llamó así a los discípulos y les pidió que notasen la pobreza de la viuda. Entonces sus palabras de elogio cayeron en los oídos de ella. De verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos. Lágrimas de gozo llenaron sus ojos al sentir que su acto era comprendido y apreciado. Muchos le habrían aconsejado que guardase su pitanza para su propio uso, puesto que en las manos de los bien alimentados sacerdotes se perdería de vista entre los muchos y costosos donativos traídos a la tesorería. Pero Jesús comprendía el motivo de ella. Ella creía que el servicio del templo era ordenado por Dios y anhelaba hacer cuanto pudiese para sostenerlo. Hizo lo que pudo y su acto había de ser un monumento a su memoria para todos los tiempos y su gozo en la eternidad. Su corazón acompañó a su donativo, cuyo valor se había de estimar no por el de la moneda, sino por el amor hacia Dios y el interés en su obra que había impulsado la acción.
Libro El deseo de todas las gentes, página 566. Lo segundo que se destaca es el sacrificio y el derroche de la viuda. Los ricos daban lo que les sobraba, no representaba para ellos un sacrificio, pero ella lo dio todo. A veces nosotros le damos al Señor lo que nos sobra de nuestro tiempo, de nuestros recursos, pero muchos no estamos dispuestos a darle todo al Señor. Miren el siguiente comentario. No son las cosas grandes que todo ojo ve y que toda lengua alaba lo que Dios tiene por más precioso. Los pequeños deberes cumplidos alegremente, los pequeños donativos dados sin ostentación y que a los ojos humanos pueden parecer sin valor, se destacan con frecuencia más altamente a su vista. Un corazón lleno de fe y de amor es más apreciable para Dios que el don más costoso. La pobre viuda dio lo que necesitaba para vivir al dar lo poco que dio. Se privó de alimento para entregar esas 2 blancas a la causa que amaba, y lo hizo con fe, creyendo que su Padre Celestial no pasaría por alto su gran necesidad. Fue este espíritu abnegado y esta fe infantil lo que mereció el elogio del Salvador. Libro El deseo de todas las gentes, página 567. La ofrenda de la viuda queda como un testimonio de lo que significa la fidelidad y el deseo de servir al Señor de corazón. Dios acepta esa como la ofrenda más valiosa. Esta historia nos lleva a hacer un examen de conciencia. Ahora Jesús pasa de la historia de la viuda a la profecía de la destrucción. Los versículos 5 y 6, aquí predice Jesús la destrucción del templo. Dice: a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. La belleza del templo era algo del cual todos los israelitas se sentían profundamente orgullosos. Las ofrendas votivas es un objeto dejado en un lugar sagrado por motivos rituales. Esto tiene objeto de hermosear el templo, como el caso de la dorada vid de Herodes a la entrada del templo. Una descripción del templo nos ofrece Elena de White al decir: desde la colina en que andaban Jesús y sus seguidores, el templo ofrecía la apariencia de una maciza estructura de nieve con pináculos de oro. A la entrada había una vid de oro y plata, con hojas verdes y macizos racimos de uvas, ejecutada por los más hábiles artífices. Esta estructura representaba a Israel como una próspera vid. El oro, la plata y el verde vivo estaban combinados con raro gusto y exquisita hechura. Al enroscarse graciosamente alrededor de las blancas y refulgentes columnas, adheriéndose con brillantes arcillos a sus dorados ornamentos, capturaba el esplendor del sol poniente y refulgía como con gloria prestada por el cielo. Libro El deseo de todas las gentes, página 527. Es este cuadro cuando Jesús predice la destrucción del templo y la sentencia es que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Qué terrible predicción, y que literalmente se cumplió cuando los romanos tomaron la ciudad en el año 70 y destruyeron el templo. Tito Vespasiano, el gran general romano, quiso mantener el templo intacto. Había dado órdenes claras que no destruyeran el templo, pero en el fragor de la batalla el templo fue incendiado y destruido, y esta profecía se cumplió. Entonces Jesús habla de las señales del tiempo del fin, y es la sección que va desde el versículo 7 hasta el versículo 24. Vamos a estudiar algunas secciones. Cuando los discípulos escucharon tal sentencia contra el templo de Jerusalén, quedaron inquietos y vinieron a preguntarle a Jesús. Versículo 7. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Tenemos razones para creer que los discípulos no entendían todo lo que Jesús trató de decirles, ni tampoco comprendieron del todo la pregunta que hacían. Hablar de la destrucción del templo se consideraba traición, así que tomaron aparte a Jesús para preguntarle: ¿cuándo acontecerá esto y lo que tiene que ver con el fin del mundo?
Pero para ellos, que no entendían todo lo que Jesús enseñaba, era el mismo acontecimiento. Al estudiar este pasaje en particular, debemos considerar que el Señor mezcló los dos acontecimientos que tienen que ver con la destrucción del templo y las señales del fin del mundo. No es fácil establecer una línea divisoria sobre estos dos temas. Una parte importante de lo que Jesús dijo acerca del futuro se aplicaba específicamente a acontecimientos que pronto habían de acaecer en relación con la nación judía, la nación de Jerusalén y el templo. Sin embargo, el discurso también fue dado para beneficio de los que vivirían en medio de las últimas escenas de la historia de este mundo. Elena de White nos ofrece la siguiente explicación. En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de los dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Libro El deseado de todas las gentes, página 581. Así que el mensaje que Lucas registra en el capítulo 21 es de total actualidad para nosotros los que vivimos en estos últimos días. Sigamos leyendo los versículos 8 y 9. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Pero no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerras y de revueltas, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Lo primero que hace el Señor es decirles que las señales que les da es para que no sean engañados. ¿Y cómo ocurrirá? Se levantarán muchos proclamando que son el Cristo. La primera aplicación es para aquellos que vendrán en la época de los apóstoles tratando de hacerse pasar por el Mesías, anunciando la liberación de Israel. Pero esta realidad también se presenta en nuestro tiempo, de hombres que se dicen ser el Mesías, el Cristo encarnado o un enviado de Dios que tiene como objetivo desviar a las personas del sencillo mensaje de salvación. Elena de White comenta: muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo realizar milagros y declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había venido. Iban a engañar a muchos. Las palabras de Cristo se cumplieron y entre su muerte y el sitio de Jerusalén aparecieron muchos falsos mesías. Pero esta amonestación fue dada también a los que viven en esta época del mundo. Los mismos engaños practicados antes de la destrucción de Jerusalén han sido practicados a través de los siglos y lo serán de nuevo. Libro El deseo de todas las gentes, página 582. Esta advertencia divina aparece en varios pasajes del Nuevo Testamento. Es una advertencia clara para estar alertas contra los falsos maestros de hoy. Estos maestros hacen grandes señales y obran de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ahora, estos maestros, ¿qué proclamarán? El tiempo está cerca. Serán personas que constantemente mantendrán a la gente en zozobra con respecto al tiempo del fin. Para ellos, estos falsos maestros serán los que vendrán a proclamar el fin de Roma y el establecimiento del reino de Dios en una época cercana. Pero para nosotros serán aquellos que constantemente pondrán fechas y fijarán momentos para la venida de Cristo y mantienen a muchas personas engañadas con sus deducciones. Sigamos considerando algunos comentarios de la señora Elena de White. Ella declara: muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni la hora.
Empero, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Esto está en Eventos de los Últimos Días, página 32. El Señor Jesús es claro en decir, pero no vayáis en pos de ellos. Es decir, no debemos prestarles atención, no les creamos, no nos dejemos engañar. Y sigue diciendo que habrán guerras y revueltas. Es una descripción de un mundo convulsionado, de un mundo en conflicto, de un mundo lleno de caos. Pero el Señor agrega, no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Los hijos de Dios no son tomados por sorpresa. Para esto es que Él da las señales. Ellos saben que esto pasará, pero es el comienzo y no el final de los acontecimientos que marcarán el fin de la existencia de este mundo de pecado. El Evangelio de Mateo lo llama el principio de dolores. Así que cuando veamos estos acontecimientos, tampoco nos dejemos confundir, porque el fin no viene inmediatamente, sino que a medida que pasa el tiempo, estas señales nos indican que el fin está cerca. Sigamos leyendo del capítulo 21, los versículos 10 y 11. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Aquí el Señor menciona otras señales, guerras, rumores de guerras, nación contra nación. Algunos historiadores comentan que entre el año 31 hasta el 70 fue un periodo de grandes calamidades. Elena de White comenta, antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía, se mataban emperadores, se mataban también a los que creían más cercanos al trono. Habían guerras y rumores de guerras. Es menester que todo esto acontezca, dijo Cristo, mas aún no es el fin de la nación judía como tal. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores, Cristo dijo, a medida que los rabinos vean estas señales, declararán que son los juicios de Dios sobre las naciones por mantener a su pueblo escogido en servidumbre. Declararán que estas señales son indicios del advenimiento del Mesías. No os engañéis, son el principio de sus juicios. El pueblo se miró a sí mismo, no se arrepintió ni se convirtió para que yo lo sanase. Las señales que ellos presenten como indicios de su liberación de la servidumbre o serán señales de su destrucción. Libro El deseo de toda la gente, página 582. Por eso no se dejen engañar. Todos estos acontecimientos deben ocurrir, pero no es el fin. Pero también dice que habrá pestes, es decir, grandes enfermedades, hambres. En Hechos capítulo 11, versículo 28, se hace alusión a una gran hambre en Judea en torno del año 44 después de Cristo. Durante el reinado de Claudio, entre los años 41 y 54 después de Cristo, hubo 4 grandes hambres. Se mencionan terremotos. Hubo una serie de fuertes terremotos entre el año 31 y el año 70. Los peores ocurrieron en Creta, año 46 o 47, en Roma, año 51, en Frigia, año 60, y en Campinia, año 63. Tácito también menciona fuertes huracanes y tormentas en el año 65. Pero este es el principio de dolores. Es como cuando la mujer va a dar a luz. En este discurso nuestro Señor Jesús anticipa tanto el fin de la nación judía como el fin del mundo. Quiere decir que estas señales señalaban el fin de la nación judía, así como la multiplicación de estas señales en nuestros días presagian un acontecimiento que pondrá fin a la historia de este mundo. Todos los acontecimientos que vemos a nuestro alrededor son principio de dolores, porque el fin está por llegar. Y será la segunda venida de Cristo. Lucas menciona que todas estas señales serán causa de terror y confusión. Además que resume en una sola frase las señales en el cielo que mostrarán el cumplimiento de las profecías y el anuncio del comienzo del tiempo del fin.
lo que hemos estudiado hasta ahora, en el discurso que Jesús dio acerca del fin del mundo, entendemos que ésta tenía una aplicación local, una aplicación para el pueblo de Israel, una aplicación que los discípulos, algunos de ellos, podrán experimentar al ver terremotos, a ver guerras, a ver destrucción y por supuesto la más triste de todas, que es la destrucción de Jerusalén. Pero también estas señales nos revelan acontecimientos que vendrán en el fin de la historia de este mundo y que nos muestran a nosotros que el fin está cerca. Sin embargo, estas señales nos han sido dadas para que estemos alertas, para que nos preparemos y que la venida de Jesús no nos tome por sorpresa. Vamos a seguir más adelante estudiando el capítulo 21 de Lucas. Que el Señor hoy te conceda bendiciones y te ayude cada día a comprender más el mensaje que el Señor ha dejado en su palabra. Que el Señor te bendiga, es mi oración por ti. Amén.